Antes de que empiece este año, necesito que te hagas una pregunta incómoda, pero honesta. ¿Quién está controlando realmente tu vida? ¿Tú o tus impulsos? Muchas personas quieren cambiar su año, pero siguen hablando sin pensar, pensando sin conciencia, reaccionando con emociones desbordadas y manejando su dinero desde el desorden. Y luego se preguntan por qué nada mejora. El 2026 no va a ser diferente si tú sigues siendo el mismo. En este video no vas a escuchar frases bonitas ni promesas vacías. Aquí vas a aprender a dominar 4 áreas que deciden tu destino: lo que dices, lo que piensas, cómo reaccionas y cómo usas tu dinero. Cuando estas 4 cosas se alinean, tu vida cambia desde la raíz. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar el inicio de un año completamente distinto, si tienes el coraje de aplicarlo. Antes de empezar, detente un instante. No sigas como si este fuera un video más. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase, sin pensarlo demasiado: hoy tomo control total, soy estoico. Al hacerlo, no solo dejas un comentario, haces un compromiso contigo mismo. Cada palabra que escribes refuerza una decisión interna. Esto no es para mí, es para ti. Para que tu mente registre que ya no sigues reaccionando igual, que eliges dirigir tu boca, tus pensamientos, tu estado de ánimo y tu dinero. Escríbelo con honestidad. Desde hoy, no te mientas más. Enseñanza 1. Usa tus palabras con conciencia, porque están creando tu vida. Lo que dices a diario no es un simple comentario al aire, es una semilla. Cada palabra que repites cae en tu mente y con el tiempo echa raíz. Hablar no es neutro, nunca lo ha sido. El lenguaje que usas para describirte, para explicar lo que te ocurre y para anticipar el futuro se convierte en una programación silenciosa que moldea tu forma de pensar, sentir y actuar. Por eso muchas personas viven atrapadas en realidades que ellas mismas refuerzan sin darse cuenta. Cuando hablas desde la queja constante, desde el miedo anticipado o desde la derrota asumida, tu mente aprende a mirar el mundo a través de ese filtro. No importa cuántas oportunidades haya afuera, si tu lenguaje interno es limitado, tu percepción también lo será. Las palabras repetidas se convierten en instrucciones, y la mente obediente las ejecuta, no porque seas débil, sino porque así funciona el ser humano. Hablar con responsabilidad no significa fingir optimismo ni negar dificultades. Significa entender que cada frase tiene un impacto. Decir, siempre me pasa lo mismo, o esto nunca cambia, no describe la realidad, la reduce, te encierra en una identidad fija. En cambio, cuando eliges palabras más conscientes, orientadas al aprendizaje y a la posibilidad, entrenas a tu mente para buscar caminos en lugar de obstáculos. El cambio empieza ahí, en el lenguaje con el que interpretas lo que vives. Desde una mirada estoica, el dominio del discurso era esencial. Epicteto enseñaba que primero gobiernas tus palabras y luego tus juicios. Marco Aurelio cuidaba su diálogo interno para no dejar que la queja tomara el control. Séneca advertía que el lenguaje desordenado revela una mente dispersa. Para ellos, hablar con claridad era un acto de autodominio. Obsérvate durante un día común. Escucha cómo te hablas cuando algo sale mal. Nota las frases automáticas que surgen sin filtro. Muchas de ellas no son verdad, son hábitos. Y los hábitos se pueden cambiar. Cuando sustituyes expresiones de derrota por palabras de aprendizaje, algo interno se reconfigura. No solucionas el problema de inmediato, pero cambias la relación que tienes con él. Dejas de verte como víctima y empiezas a verte como participante activo. Hablar más de soluciones que de problemas no es negar la realidad, es dirigir la atención. La mente sigue el foco que le das. Si tu discurso gira siempre en torno a lo que falta, vivirás desde la carencia. Si gira hacia lo que puedes hacer, vivirás desde la acción. Antes de hablar,
Incluso en silencio contigo mismo, vale la pena preguntarte si tus palabras construyen o debilitan. Esa pausa es una forma de conciencia. Las afirmaciones conscientes al iniciar y cerrar el día no son rituales vacíos, son anclas mentales. Al comenzar el día, orientan tu enfoque. Al cerrarlo, ordenan tu experiencia. No se trata de repetir frases mágicas, sino de declarar con honestidad quién eliges ser y cómo decides enfrentar lo que venga. Esa coherencia entre palabra y acción fortalece la confianza interna. Imagina a alguien que vive repitiéndose que no puede, que siempre falla, que no tiene suerte. Su vida termina reflejando esa narrativa. Ahora imagina a alguien que, sin negar las dificultades, elige hablar desde la posibilidad y el aprendizaje. No vive sin problemas, pero vive con más claridad. Su mente se abre, sus decisiones cambian, su energía se ordena. Este 2026 no te pide que controles el mundo, te pide que cuides tu voz, la externa y la interna, porque cuando cambias la forma en que hablas, empiezas a cambiar la forma en que vives. Las palabras que eliges hoy están construyendo el mañana que habitarás. Usa tu lenguaje como una herramienta de creación consciente. Desde ahí nace una mente más clara, una disciplina más firme y una serenidad que no depende de que todo sea fácil, sino de que tú estés alineado con lo que dices y con lo que haces. Enseñanza 2. Entrena tu mente para crear una realidad más fuerte. La calidad de tu vida no se decide en los grandes eventos, sino en el flujo constante de tus pensamientos. Ahí, en ese diálogo silencioso que mantienes contigo mismo, se va construyendo tu realidad día tras día. Muchas personas viven atrapadas no por lo que sucede afuera, sino por lo que repiten dentro. Ideas heredadas, miedos antiguos, juicios automáticos, pensamientos que aparecen, se instalan y gobiernan sin haber sido cuestionados. Todo lo que haces nace primero en la mente. Antes de cada decisión, antes de cada emoción, hay una idea que la precede. Si no aprendes a observar tus pensamientos, terminarás creyendo cualquier cosa que pase por tu cabeza, y no todo lo que piensas es verdad. La mente puede ser un jardín fértil o un terreno descuidado lleno de maleza. Lo que crece no es lo que deseas, sino lo que alimentas. Pensamientos repetidos se convierten en creencias, y las creencias, con el tiempo, se transforman en hábitos, elecciones y destinos. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de formas completamente distintas. No es la realidad la que cambia, es el filtro mental con el que se interpreta. Cuando ese filtro está dominado por el miedo, la ansiedad o la queja, la vida se vuelve pesada. Cuando está guiado por claridad y criterio, la vida se ordena. Dominar la mente no significa eliminar pensamientos negativos. Eso es imposible y poco realista. Significa aprender a elegir qué ideas merecen tu atención y cuáles no. Elegir no seguir cada pensamiento como si fuera una orden. Elegir soltar aquello que te limita, aunque haya estado contigo durante años. Ese acto de elección es poder personal. Desde el estoicismo, esta práctica era central. Epicteto enseñaba que no nos perturban los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Marco Aurelio insistía en vigilar la mente como un guardián atento. Séneca hablaba de limpiar los pensamientos para vivir con mayor serenidad. Para ellos, gobernar la mente era gobernar la vida. Obsérvate a lo largo del día. Nota cuáles son las ideas que más se repiten. Muchas de ellas aparecen de forma automática, sin permiso. No puedo, no es suficiente, siempre es igual. No las juzgues, obsérvalas. El simple acto de verlas ya crea distancia. Y en esa distancia aparece la libertad de cuestionar. ¿Es esto cierto? ¿Me ayuda a pensar así? ¿Qué pasaría si eligiera otra forma de interpretar lo que ocurre? Sustituir ideas negativas por afirmaciones conscientes no es autoengaño, es reeducación mental, es ofrecerle a la mente una alternativa más útil.
Cuando cambias la narrativa interna, cambias la emoción que la acompaña. Y cuando cambia la emoción, cambia la acción. Poco a poco, sin violencia interna, empiezas a responder en lugar de reaccionar. La mente también se ve afectada por lo que consumes. Información constante, noticias cargadas de miedo, opiniones ajenas sin filtro. Todo eso se instala como ruido interno. Reducir ese consumo no es aislarte, es proteger tu estabilidad. El silencio y la presencia diaria no son lujos, son necesidades mentales. En el silencio, los pensamientos se ordenan. En la presencia, recuperas control. Imagina a alguien que vive identificado con cada pensamiento que aparece. Su vida es una montaña rusa emocional. Ahora imagina a alguien que observa su mente con calma, que elige qué alimentar y qué dejar pasar. Esa persona no vive sin problemas, pero vive con más claridad. Su ansiedad disminuye, su enfoque aumenta, su energía se vuelve más estable. Este 2026 no te pide que controles todo lo que piensas, te pide que seas consciente, que no te identifiques con cada idea pasajera, que cultives tu jardín mental con intención, porque cuando gobiernas tu mente, dejas de ser esclavo de impulsos automáticos y comienzas a crear con conciencia. La vida no cambia de golpe, cambia desde dentro. Y ese cambio comienza cuando decides dirigir tus pensamientos en lugar de dejar que ellos te dirijan. Ahí nace una mente más estable, una disciplina interior más firme y una serenidad que no depende de que todo sea perfecto, sino de que tú estés presente, atento y alineado con la forma en que eliges pensar y vivir. Enseñanza 3. Regula tus emociones para recuperar tu poder interior. Tu estado emocional no aparece por azar. No es un accidente ni una condena. Es el resultado de hábitos internos que se repiten cada día, muchas veces sin que los notes. La mayoría de las personas cree que siente porque algo ocurre afuera, pero en realidad siente porque ha aprendido a responder siempre de la misma manera. Y lo que se aprende también puede entrenarse. Vivir reaccionando es agotador. Un comentario ajeno cambia tu humor. Un imprevisto arruina tu día. Una palabra mal dicha despierta enojo, ansiedad o frustración. Así, tu energía queda en manos de lo externo, no porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron que el estado emocional también se gobierna. Dominar tus emociones no es reprimirlas, ni fingir calma. Es observarlas, comprenderlas y elegir cómo responder. Cuando eliges la calma en medio del caos, no estás negando lo que sientes. Estás evitando que esa emoción tome el control. Hay una diferencia profunda entre sentir y ser arrastrado. La emoción aparece, informa, pero no decide por ti. En ese espacio entre el estímulo y tu respuesta nace el verdadero poder personal. Ahí recuperas claridad. Ahí recuperas energía. Muchas personas viven identificadas con su estado de ánimo. Soy así, dicen. Siempre me enojo, siempre me estreso. Pero esa identidad no es fija, es practicada. La mente y el cuerpo aprenden por repetición. Si cada vez que algo te incomoda reaccionas igual, refuerzas el patrón. Si alguna vez eliges responder distinto, aunque cueste, empiezas a debilitarlo. No es inmediato, pero es real. Desde el estoicismo, esta idea era central. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que ocurre, pero sí nuestra respuesta. Marco Aurelio recordaba que la calma es una decisión interna, no un regalo externo. Séneca hablaba de entrenar el ánimo para no depender de circunstancias cambiantes. Para ellos, el dominio emocional era una forma elevada de libertad. Obsérvate cuando algo te altera. Nota cómo el cuerpo se tensa, cómo la respiración se acelera, cómo la mente se llena de historias. Ese es el momento clave. Si no haces nada, reaccionas. Si introduces conciencia, eliges. Respirar con intención, aunque sea unos instantes, cambia la señal interna.
El cuerpo entiende que no hay peligro inmediato. La emoción baja de intensidad. La mente se despeja. La gratitud también actúa como ancla emocional, no como una negación de lo difícil, sino como un recordatorio de equilibrio. Cuando eliges agradecer algo concreto, incluso en días complicados, cambias el foco. El sistema emocional se regula, no porque todo esté bien, sino porque no todo está mal. Esa práctica constante entrena una estabilidad que no depende del humor del momento. El cuerpo también participa en este proceso. La tensión emocional se acumula físicamente. Moverte, caminar, estirarte, respirar profundamente libera carga. No es evasión, es regulación. El cuerpo necesita descargar para que la mente pueda elegir con más claridad. Cuando ignoras esto, te exiges calma desde un sistema saturado. Cuando lo atiendes, la calma se vuelve posible. Piensa en alguien que vive dominado por sus impulsos emocionales. Sus relaciones se resienten. Sus decisiones son reactivas. Ahora imagina a alguien que siente, pero no se deja arrastrar. No es frío ni distante, es consciente. Esa persona responde mejor, se comunica mejor, se respeta más. No porque tenga menos emociones, sino porque las gobierna. Entrenar tu estado emocional es un proceso diario, no ocurre de golpe. Hay días en los que reaccionas y lo notas después. También eso es parte del entrenamiento. La diferencia es que ahora observas, aprendes y ajustas. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, fortaleces un músculo interno, y ese músculo se vuelve carácter. Este 2026 no te pide que seas insensible, te pide que seas consciente, que no entregues tu energía a cada estímulo, que recuerdes que sentir no es perder el control, que entrenes tu calma como entrenas cualquier habilidad importante, porque cuando dominas tus emociones, dejas de ser prisionero del momento, y en ese dominio sereno aparece algo profundo, claridad para decidir, estabilidad para sostenerte, relaciones más sanas, una vida menos reactiva y más elegida. Ahí nace una disciplina interior real y una serenidad firme, no porque el mundo sea tranquilo, sino porque tú aprendiste a gobernarte incluso cuando no lo es. Enseñanza 4. Transforma tu relación con el dinero desde tu mentalidad. La forma en que te relacionas con el dinero dice mucho más de ti de lo que imaginas. No habla solo de números, ingresos o gastos. Habla de creencias profundas sobre merecimiento, seguridad y abundancia. Para muchas personas, el dinero no es una herramienta neutra, sino una fuente constante de tensión emocional. Miedo a perderlo, culpa al gastarlo, ansiedad por no tener suficiente o comparación permanente con los demás. Y esa carga no nace en la cuenta bancaria, nace en la mente. El dinero, en sí mismo, no genera conflicto. El conflicto aparece en la historia que te cuentas sobre él. Si lo asocias con escasez, actuarás desde la prisa y el temor. Si lo asocias con culpa, te sabotearás cada vez que avances. Si lo asocias con comparación, nunca será suficiente. La relación emocional que tienes con el dinero dirige tus decisiones financieras mucho antes de que intervenga la lógica. Por eso dos personas con ingresos similares pueden vivir experiencias completamente distintas, una en calma, otra en constante estrés. La prosperidad comienza como un estado mental antes de reflejarse en resultados externos. No significa negar las dificultades reales ni fingir abundancia donde no la hay. Significa dejar de pelearte con el dinero y empezar a verlo como lo que es, una herramienta. Neutral, ni buena ni mala, capaz de amplificar lo que ya eres. Cuando cambias esta percepción, algo interno se relaja. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la conciencia, desde el estoicismo. La relación con lo material estaba guiada por la templanza. Séneca hablaba de usar el dinero sin depender de él. Epicteto enseñaba que la tranquilidad no viene de poseer más, sino de necesitar menos. Marco Aurelio recordaba que la riqueza verdadera es no ser esclavo de lo que se tiene.
Para ellos, la abundancia no estaba en acumular, sino en gobernar el deseo. Obsérvate cuando piensas en dinero. Escucha tus palabras internas. ¿Hablas desde la carencia o desde la posibilidad? ¿Desde el miedo o desde la gratitud? Cada pensamiento repetido refuerza una emoción, y esa emoción condiciona tus actos. Cuando agradeces cada ingreso, por pequeño que sea, cambias la señal interna, dejas de enfocarte solo en lo que falta, y empiezas a reconocer lo que ya fluye. Esa gratitud no atrae dinero por magia, pero sí atrae calma, y la calma mejora las decisiones. La comparación es uno de los mayores venenos en la relación con la abundancia. Mirar constantemente lo que otros tienen te desconecta de tu propio proceso. Te hace sentir atrasado, insuficiente, apurado. Cuando abandonas esa comparación, recuperas enfoque. Empiezas a usar el dinero con propósito, no por impulso. Ya no gastas para llenar vacíos emocionales, ni ahorras desde el pánico. Usas los recursos con más coherencia porque estás más presente. Piensa en alguien que vive en conflicto permanente con el dinero. Cada gasto le genera culpa, cada ingreso le genera alivio momentáneo. Vive en una montaña rusa emocional. Ahora imagina a alguien que ha trabajado su mentalidad. No tiene todo resuelto, pero se siente en paz. Usa el dinero como apoyo, no como juez. Esa persona toma mejores decisiones porque no está reaccionando emocionalmente, está eligiendo. Cambiar tu relación con el dinero no ocurre de un día para otro. Es un entrenamiento interno. Implica observar creencias heredadas, cuestionarlas y reemplazarlas por una visión más consciente. Implica agradecer en lugar de quejarte, planificar en lugar de huir, decidir en lugar de reaccionar. Cada pequeño ajuste mental genera un impacto acumulativo. Este 2026 no te pide que ganes más para estar en paz. Te pide que estés en paz para decidir mejor, que sueltes la culpa, el miedo y la comparación. Que entiendas que tu valor no depende de una cifra y que tu tranquilidad no debería estar secuestrada por ella. Cuando haces este cambio interno, el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación y se convierte en un aliado silencioso. Y desde esa nueva relación nace algo poderoso: más claridad financiera, más responsabilidad, más serenidad. Porque cuando cambias tu mentalidad, no solo cambia tu forma de manejar el dinero, cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. Ahí comienza una prosperidad más estable, más consciente y alineada con una vida vivida con sentido. Enseñanza 5. Alinea palabras, mente, emociones y acciones. Nada en ti funciona de forma aislada. No eres una suma de partes separadas, eres un sistema vivo. Cuando algo se desordena por dentro, todo lo demás lo siente. Tus palabras influyen en tus pensamientos moldean tus emociones y tus emociones guían tus decisiones. Por eso, intentar mejorar solo un área mientras descuidas las demás suele generar frustración. Avanzas en un punto, pero retrocedes en otro. El cansancio aparece, la confusión también. La transformación real no ocurre a golpes ni por acumulación de técnicas. Ocurre cuando empiezas a ver la coherencia como prioridad. Cuando alineas lo que dices con lo que piensas con lo que sientes y lo que sientes con la forma en que actúas. En ese alineamiento aparece algo raro hoy en día: estabilidad. No una calma artificial, sino una claridad firme que te permite avanzar sin romperte por dentro. Observa tu diálogo interno. Ahí empieza todo. Si tus palabras internas son duras, dispersas o contradictorias, tus pensamientos se vuelven caóticos. Ese caos se transforma en emociones intensas que te empujan a decidir desde el impulso. Luego te preguntas por qué repites patrones que no te gustan. No es falta de voluntad, es falta de coherencia interna. Ajustar una sola pieza no basta si el resto sigue desordenado. Cuando ajustas tus pensamientos con conciencia, algo cambia. No se trata de forzar positividad, sino de ordenar criterio.
detectar cuando la mente exagera, anticipa o se pierde en escenarios inútiles. Al hacerlo, las emociones dejan de subir y bajar sin control. La regulación emocional no es reprimir, es entender el mensaje sin dejar que tome el volante. Y desde ahí, las decisiones empiezan a sentirse más limpias, menos reactivas. Las decisiones financieras, por ejemplo, revelan mucho de tu estado interno. Cuando estás desordenado emocionalmente, gastas o ahorras desde el miedo. Cuando estás alineado, eliges con calma, no porque todo esté resuelto, sino porque no estás huyendo de ti mismo. Lo mismo ocurre con las relaciones, el trabajo, el cuidado del cuerpo. Todo responde al mismo principio. La calidad de tus decisiones refleja el orden de tu mundo interno. Desde el estoicismo, esta visión integral era fundamental. Marco Aurelio hablaba de vivir en acuerdo con uno mismo, sin contradicciones internas. Epicteto enseñaba que el juicio correcto armoniza pensamiento y acción. Séneca advertía que la falta de coherencia desgasta el alma. Para ellos, la virtud no era una idea, era alineación entre lo que piensas, sientes y haces. Piensa en alguien que intenta cambiar su vida solo desde la disciplina externa. Rutinas estrictas, metas ambiciosas, exigencia constante. Pero por dentro sigue hablándose mal, pensando en exceso y reaccionando emocionalmente. Ese cambio no dura. Ahora imagina a alguien que empieza por ordenar su interior. Ajusta su diálogo interno, regula sus emociones, decide con intención. No necesita forzarse tanto. Su avance es más lento, pero es estable. Actuar desde la intención y no desde el impulso es una habilidad entrenable. Requiere pausas, requiere observación, requiere aceptar que no todo se soluciona haciendo más. A veces se soluciona haciendo menos, pero mejor alineado. Cuando todo en ti empieza a hablar el mismo idioma, el conflicto interno disminuye, la energía deja de dispersarse en luchas invisibles. Este enfoque integral no busca perfección, busca coherencia suficiente para avanzar sin sabotaje interno. Habrá días desordenados, pensamientos confusos, emociones intensas. Eso es humano. La diferencia está en cómo respondes. Si ajustas, regulas y eliges con conciencia, vuelves al centro más rápido. Y ese regreso constante es crecimiento real. Que este 2026 no te encuentre intentando arreglar tu vida por partes, como si fueras un rompecabezas desconectado. Que te encuentre alineando tu mundo interno con paciencia y claridad. Cuando palabras, pensamientos, emociones y acciones se ordenan en una misma dirección, la vida empieza a avanzar con una fuerza distinta, no violenta, no caótica, una fuerza serena, sostenida y profundamente transformadora. Enseñanza 6. Observa tus pensamientos para dejar de ser dominado por ellos. No todo lo que pasa por tu mente es verdad. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si cada pensamiento fuera una orden incuestionable. Aparece una idea y se la cree. Surge una imagen y se identifica con ella. Así, sin notarlo, la mente dirige la vida desde hábitos antiguos que nadie revisó. Pensamientos repetidos se convierten en una cárcel silenciosa cuando no son observados. Vivir sin observar la mente es vivir reaccionando. Un pensamiento negativo aparece y el cuerpo responde con tensión. Una idea de miedo surge y la emoción se dispara. No hay espacio, no hay elección, solo impulso. Pero cuando te conviertes en observador, algo cambia de inmediato. No luchas contra el pensamiento, no lo empujas, lo miras, y al mirarlo, creas distancia. En esa distancia recuperas poder. Observar no es analizar en exceso ni juzgarte, es darte cuenta de que un pensamiento es solo un evento mental, no una identidad. Que aparezca una idea no significa que seas esa idea. Que surja un juicio no significa que debas actuar desde él. Muchos pensamientos son hábitos aprendidos, repeticiones automáticas que se activan sin permiso. Cuando los ves con claridad, empiezan a perder fuerza.
El silencio es una puerta a esa observación, no un silencio forzado, sino un espacio sin estímulos, donde la mente puede mostrarse tal como es. Al principio incomoda, los pensamientos se aceleran, se amontonan, pero si permaneces, empiezas a notar patrones. Ideas que se repiten, historias que vuelven siempre al mismo lugar. Esa repetición es una señal, no de verdad, sino de hábito. Desde el estoicismo, esta práctica era esencial. Epicteto enseñaba a distinguir entre lo que aparece en la mente y lo que elegimos aceptar. Marco Aurelio recordaba que el juicio es lo que nos perturba, no el pensamiento en sí. Séneca hablaba de observar la mente para no ser arrastrado por ella. Para ellos, la libertad nacía de esa observación consciente. Cuando identificas patrones repetitivos, empiezas a elegir. Algunos pensamientos alimentan claridad, otros alimentan ruido. No necesitas eliminar ninguno a la fuerza. Basta con dejar de darles atención. La mente sigue aquello que miras con interés. Cuando decides no alimentar ciertas ideas, se debilitan solas. No hay pelea, hay soltura. La conciencia transforma sin necesidad de lucha. Practicar atención plena no te vuelve indiferente, te vuelve lúcido, te permite responder en lugar de reaccionar. Cuando una emoción surge, la observas antes de actuar. Cuando una idea limita, la reconoces sin obedecerla. Esa práctica constante va creando una mente más espaciosa. El ruido interno disminuye. La paz aparece no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás atrapado en cada pensamiento. Imagina a alguien que vive identificado con su diálogo interno. Cada pensamiento negativo define su día. Sus decisiones nacen del miedo o la prisa. Ahora imagina a alguien que observa su mente con calma. No se cree todo, elige. Esa persona no vive sin problemas, pero vive con mayor claridad. Su energía se conserva, su paz se sostiene. Este entrenamiento mental no exige horas de meditación ni técnicas complejas. Exige constancia y honestidad. Volver una y otra vez a la observación. Caer en el hábito y regresar. Notar el pensamiento y soltarlo. Cada vez que lo haces, fortaleces la conciencia. Y la conciencia poco a poco se convierte en tu estado natural. Que este 2026 no te encuentre esclavo de cada pensamiento que aparezca. Que te encuentre despierto, observando, eligiendo. No todo pensamiento merece tu atención. No todo juicio merece tu energía. Cuando aprendes a soltar lo que no es verdad, la mente se aclara. Y desde esa claridad surge una disciplina interior serena, una paz estable y una forma de vivir más libre, más consciente y profundamente alineada contigo mismo. Enseñanza 7. Habla menos de tus heridas y más de tu evolución. Repetir una herida no la cura, la fija. Muchas personas creen que hablar una y otra vez de lo que duele es una forma de desahogo, pero sin darse cuenta convierten el dolor en identidad. Lo cuentan, lo repiten, lo reviven, cada vez con más detalles. Y así, aquello que ocurrió una vez empieza a ocurrir todos los días dentro de la mente. No porque siga pasando, sino porque se sigue alimentando. Compartir para sanar es distinto a narrar para quedarse. Hay conversaciones que liberan y hay conversaciones que encadenan. Cuando el foco se mantiene siempre en lo negativo, la mente aprende que ese es su hogar. Se entrena para volver ahí incluso cuando ya no es necesario. La queja constante parece alivio momentáneo, pero a largo plazo debilita. No te acerca una solución, te acostumbra al problema. El lenguaje interno y externo construye identidad. Si cada frase gira alrededor de lo que te hicieron, de lo que perdiste o de lo injusto que fue todo, empiezas a verte solo desde ese ángulo. El pasado se convierte en presente permanente, y cuando el pasado gobierna el presente, el futuro se vuelve estrecho, no por falta de oportunidades, sino por falta de espacio mental. El silencio consciente es una medicina olvidada.
no el silencio forzado ni el aislamiento, sino ese espacio donde eliges no seguir repitiendo lo mismo. Callar a tiempo no es reprimir, es observar. Es permitir que la emoción se asiente sin convertirla en discurso automático. En ese silencio aparece algo nuevo, claridad, y con claridad, la posibilidad de actuar distinto. Desde el estoicismo, esta actitud era una forma de fortaleza. Epicteto advertía que quien se queja constantemente entrega su poder. Marco Aurelio hablaba de no contaminar la mente con narrativas innecesarias. Séneca recordaba que el dolor que se exhibe sin propósito se multiplica. Para ellos, la sobriedad en la palabra era una forma de dominio interno. Observa tus conversaciones, nota hacia dónde se inclinan cuando hablas sin pensar, hacia lo que te falta o hacia lo que estás construyendo, hacia la herida o hacia el aprendizaje. No se trata de negar lo que pasó, sino de decidir qué lugar ocupa ahora. El dolor reconocido puede transformarse. El dolor repetido sin conciencia se estanca. Transformar emoción en acción es un giro profundo. Cuando en lugar de contar lo mismo eliges hacer algo pequeño y concreto, el sistema interno cambia. La emoción deja de girar en círculos y se convierte en movimiento. No necesitas grandes gestos. A veces basta con cambiar el tema de una conversación, con escribir para ordenar y no para quejarte, con usar la energía emocional como impulso para avanzar. Hablar con visión no es fingir optimismo, es elegir un lenguaje que apunte hacia adelante. Es decir, menos esto me destruyó y más esto me enseñó, menos no puedo y más estoy aprendiendo. Ese cambio no borra el pasado, pero redefine su papel, deja de ser una cadena y se vuelve una referencia. Imagina a alguien que vive contando la misma historia dolorosa desde hace años. Su vida parece detenida en ese punto. Ahora imagina a alguien que decide guardar silencio sobre lo que no puede cambiar y hablar solo de lo que está construyendo. No porque haya olvidado, sino porque eligió crecer. Esa persona no es fría, es consciente, y su energía se siente distinta. Este entrenamiento no ocurre de un día para otro. Habrá momentos en los que vuelvas a la queja, a la repetición, al relato automático. Notarlo ya es progreso. Cada vez que eliges callar y actuar en lugar de hablar sin rumbo, fortaleces una identidad nueva. Una identidad que no se define por lo que dolió, sino por lo que eliges hacer con ello. Que este 2026 no te encuentre repitiendo historias que ya no te representan. Que te encuentre usando el silencio como aliado y la acción como lenguaje principal. Cuando cambias tu narrativa, no solo cambia lo que dices, cambia la forma en que te ves, la forma en que decides y la dirección hacia la que caminas. Ahí nace una fuerza tranquila, una claridad firme, una disciplina interior que no necesita gritar su dolor para existir. Y desde esa serenidad consciente, el pasado deja de gobernarte y el futuro vuelve a abrirse como un espacio posible, elegido y profundamente tuyo. Enseñanza 8. Protege tus metas trabajando en silencio. Hay un tipo de progreso que hace ruido y otro que transforma en silencio. El primero busca ser visto, celebrado, validado. El segundo avanza sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de explicación. La mayoría de las personas confunde compartir con avanzar. Hablan de lo que van a hacer, de lo que están planeando, de lo que algún día lograrán, y mientras más lo cuentan, menos lo ejecutan, no por mala intención, sino porque el reconocimiento anticipado debilita el enfoque. Hablar demasiado de tus planes crea una ilusión de movimiento. La mente recibe una pequeña dosis de satisfacción al ser escuchada, al sentirse reconocida. Esa satisfacción engaña. Hace creer que ya se avanzó cuando aún no se ha hecho el trabajo real. El silencio, en cambio, no ofrece recompensa inmediata. Exige constancia, exige disciplina, pero protege algo esencial, tu energía. Cuando avanzas sin buscar aprobación, el camino se vuelve más claro. No necesitas justificarte,
No necesitas convencer, no necesitas explicar cada paso. Te concentras en el proceso diario, en lo que hay que hacer hoy, en repetir lo correcto incluso cuando nadie lo nota. Esa repetición silenciosa construye carácter, y el carácter sostiene resultados que no se caen con la primera dificultad. Buscar validación externa es una trampa sutil. Empiezas a medir tu avance según la reacción de otros. Si aplauden, continúas. Si dudan, te frenas. Así tu progreso deja de pertenecerte. Se vuelve dependiente. El silencio rompe esa dependencia. Te obliga a confiar en tu criterio, en tu ritmo, en tu propósito. Nadie más decide si vas bien o mal. Tú lo sabes por la coherencia de tus actos. Desde el estoicismo, esta actitud era una forma de fortaleza interior. Marco Aurelio advertía contra el deseo de ser visto haciendo el bien. Epicteto enseñaba que la verdadera disciplina no necesita espectadores. Séneca hablaba de la sobriedad en la acción como señal de madurez. Para ellos, el valor de un acto estaba en su rectitud, no en su reconocimiento. Obsérvate cuando sientes el impulso de contar todo lo que estás haciendo. Pregúntate si lo haces para compartir o para sentirte validado. Esa distinción es clave. No todo debe ser secreto, pero no todo debe ser expuesto. Hay procesos que crecen mejor en silencio, lejos de opiniones ajenas, expectativas externas y comparaciones innecesarias. El enfoque se fortalece cuando reduces el ruido. Menos palabras, más acción. Menos promesas, más constancia. Cuando dejas que los resultados hablen, algo cambia en tu identidad. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo, no porque lo digas, sino porque lo cumples. Esa confianza interna es una fuente de calma profunda. Imagina a alguien que anuncia cada objetivo, cada cambio, cada intención. Vive pendiente de la reacción. Ahora imagina a alguien que trabaja en silencio. Nadie sabe exactamente qué está haciendo, pero los resultados aparecen. Esa persona no necesita defender su proceso. Su avance es evidente. No hay prisa, no hay ansiedad, hay dirección. El silencio no es aislamiento ni arrogancia, es protección. Protege tu energía de la dispersión. Protege tu enfoque de la duda externa. Protege tu motivación de los juicios prematuros. Cuando usas el silencio con conciencia, te vuelves más sólido, menos reactivo, más centrado. Este entrenamiento no exige que desaparezcas del mundo, exige que elijas con cuidado cuándo hablar y cuándo actuar. Que entiendas que no todo crecimiento necesita testigos, que algunas victorias se construyen antes de mostrarse y que muchas se arruinan cuando se exhiben demasiado pronto. Que este 2026 no te encuentre anunciando lo que harás, sino construyendo lo que importa. Que te encuentre comprometido con el proceso, no con la opinión ajena. El trabajo silencioso no es invisible, es profundo, y lo profundo tarda, pero permanece. Ahí nace una disciplina distinta, una que no depende del aplauso, una que no se apaga con la crítica, una que avanza incluso cuando nadie está mirando. Desde ese silencio consciente surge una claridad firme y una serenidad poderosa, porque cuando dejas de buscar aprobación, el progreso se vuelve tuyo, y cuando el progreso es tuyo, las victorias duran. Enseñanza 9. Celebra tus avances para sostener la motivación. Hay una fuerza silenciosa que sostiene la disciplina y casi nadie la entrena. El reconocimiento consciente del propio avance. Muchas personas viven enfocadas únicamente en lo que falta, en lo que aún no se logra, en la distancia entre el presente y la meta ideal. Así, incluso cuando avanzan, se sienten atrasadas. El esfuerzo pierde sentido, la motivación se erosiona, y el abandono aparece disfrazado de cansancio. La mente necesita señales claras de progreso. No grandes victorias, sino confirmaciones constantes de que el camino elegido tiene sentido. Cuando no reconoces lo que ya has hecho, tu sistema interno interpreta que nada es suficiente. Trabajas, insistes,
resistes, pero nunca llegas. Esa sensación desgasta más que cualquier dificultad externa, no porque falte capacidad, sino porque falta validación interna. Reconocer tus progresos no es conformismo, es precisión, es mirar con honestidad lo que sí se movió, aunque haya sido pequeño. Es decirte la verdad completa, no solo la parte exigente. Cuando te permites valorar el esfuerzo realizado, refuerzas la identidad de alguien constante. Y esa identidad es más poderosa que cualquier impulso momentáneo. Celebrar no significa exagerar ni perder enfoque. Significa detenerte un instante y registrar el avance. La disciplina se alimenta de continuidad, no de perfección. Cuando esperas resultados impecables para sentirte satisfecho, te condenas a una insatisfacción permanente. En cambio, cuando reconoces cada paso bien dado, fortaleces el compromiso con el proceso, y el proceso es lo único que realmente controlas. Desde el estoicismo, esta práctica estaba ligada a la templanza y al autogobierno. Séneca recordaba la importancia de observar el progreso interior. Marco Aurelio se examinaba con honestidad para reconocer avances sin orgullo ni desprecio. Epicteto enseñaba que valorar el esfuerzo correcto fortalecía el carácter. Para ellos, el reconocimiento interno era parte del entrenamiento del alma. Obsérvate al final de un día común, no del día perfecto, sino del real. ¿Qué hiciste bien? ¿Dónde actuaste con más conciencia que antes? Tal vez respondiste con calma donde antes reaccionabas. Tal vez cumpliste algo pequeño que antes postergabas. Esos detalles importan. Ignorarlos es entrenar a la mente para no ver el progreso. Reconocerlos es enseñarle a perseverar. Escribir tus logros, aunque sean breves, tiene un efecto profundo. Ordena la experiencia, le da forma al avance. La mente deja de sentir que todo fue esfuerzo vacío y empieza a registrar continuidad. Esa continuidad genera confianza, y la confianza sostiene la acción cuando la motivación baja. No necesitas aplausos externos, necesitas coherencia interna. Felicitarte conscientemente no es ego, es responsabilidad emocional. Nadie va a sostener tu proceso mejor que tú. Si solo te corriges y nunca te reconoces, te conviertes en tu propio saboteador. En cambio, cuando refuerzas lo que haces bien, la conducta se repite. La mente aprende por refuerzo. Lo que celebras se fortalece. Imagina a alguien que avanza, pero nunca se reconoce. Vive cansado, insatisfecho, con la sensación de no ser suficiente. Ahora imagina a alguien que sin perder exigencia reconoce su constancia. Esa persona no se relaja, se afirma, su energía se renueva, su compromiso se vuelve más estable. No depende de la euforia, sino de una motivación tranquila. La celebración consciente no distrae del objetivo, lo sostiene. Funciona como un ancla emocional que recuerda por qué empezaste. Cuando el camino se vuelve largo, ese ancla evita que abandones. No porque todo sea fácil, sino porque sabes que estás avanzando. Y avanzar, aunque sea despacio, es seguir vivo en el proceso. Este entrenamiento requiere honestidad y presencia. No se trata de mentirte ni de inflarte. Se trata de mirar con claridad y decirte, hoy cumplí, hoy avancé, hoy sostuve el compromiso. Esa frase sencilla cambia el estado interno. La disciplina deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como elección. Que este 2026 no te encuentre persiguiendo metas sin reconocer el camino recorrido. Que te encuentre consciente de tu progreso, firme en tu constancia y respetuoso contigo mismo. Cuando aprendes a reconocer tus avances, la motivación deja de ser frágil, se vuelve estable. Y desde esa estabilidad surge una disciplina serena, una confianza real y una claridad interior que no depende de llegar rápido, sino de avanzar con sentido. Porque lo que reconoces se fortalece, y lo que fortaleces permanece. Enseñanza 10.
Practica disciplina financiera para construir libertad. La estabilidad económica no comienza cuando ganas más dinero, comienza cuando aprendes a relacionarte con él de manera consciente. Muchas personas persiguen ingresos más altos creyendo que ahí está la tranquilidad, pero descubren tarde que, sin hábitos firmes, el dinero entra y sale con la misma rapidez. La paz financiera no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo piensas, decides y actúas frente a cada recurso que pasa por tus manos. Sin disciplina, el dinero se desvanece, no porque sea escaso, sino porque no tiene dirección. Cuando no hay claridad interna, cada ingreso se vuelve una excusa para gastar, compensar o evadir emociones. La organización financiera no es un castigo ni una restricción rígida, es una forma de visión. Es decidir conscientemente hacia dónde quieres que se dirija tu energía económica en lugar de dejarla dispersarse en impulsos momentáneos. El desorden financiero suele reflejar un desorden interno, gastos impulsivos, falta de ahorro, ansiedad constante por el futuro. Todo eso no nace en la cuenta bancaria, nace en la mente. Cuando empiezas a ordenar tus finanzas, algo más profundo ocurre, recuperas control. Y el control, bien entendido, no oprime, libera. Te permite respirar con más calma, pensar con más claridad y decidir con menos miedo. Desde el estoicismo, la relación con lo material siempre estuvo ligada a la templanza. Séneca advertía que no es pobre quien tiene poco, sino quien necesita mucho. Epicteto enseñaba que la tranquilidad surge cuando tus deseos están alineados con tu realidad. Marco Aurelio recordaba que administrar bien los recursos es una extensión del dominio personal. Para ellos, la estabilidad económica era parte de una vida ordenada. Cuando defines metas financieras claras, incluso simples, tu mente deja de vagar. Ya no gastas por costumbre, gastas con intención. No necesitas planes complejos, necesitas coherencia. Un objetivo claro actúa como un ancla silenciosa que filtra decisiones. Empiezas a preguntarte si lo que haces hoy contribuye o no a la tranquilidad que deseas mañana. Llevar un control sencillo de gastos no es obsesión, es conciencia. Es mirar de frente la realidad sin maquillaje. Muchos evitan hacerlo porque temen lo que puedan descubrir. Pero la claridad, aunque incómoda al inicio, siempre trae alivio después. Saber dónde estás te permite decidir hacia dónde ir. Ignorar números no los hace desaparecer, solo los vuelve más amenazantes. Las compras impulsivas suelen ser respuestas emocionales. No compras cosas, compras alivio, validación o distracción. Cuando reconoces esto, el impulso pierde fuerza. Aprendes a pausar, a preguntarte qué estás sintiendo antes de gastar. Esa pausa es poder. No elimina el deseo, pero te devuelve la elección. Ahorrar con constancia no es privarte de vivir, es proteger tu futuro. No se trata de grandes cantidades, sino de repetición. El ahorro constante envía un mensaje interno poderoso: me cuido, pienso a largo plazo, me respeto. Ese mensaje cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que solo sobrevive y empiezas a verte como alguien que construye. Revisar tus finanzas regularmente no es vivir preocupado, es vivir presente. Es ajustar el rumbo antes de que el barco se desvíe demasiado. Esa revisión periódica te devuelve dirección y reduce la ansiedad. La incertidumbre disminuye cuando hay seguimiento, no porque todo esté perfecto, sino porque estás atento. Imagina a alguien que gana bien, pero vive con estrés constante. Nunca sabe dónde se va su dinero, vive al límite. Ahora imagina a alguien con ingresos más modestos, pero con hábitos claros. Duerme mejor, decide mejor, su vida se siente más estable. La diferencia no está en la cifra, está en la conciencia. Este 2026 no te pide que persigas dinero sin descanso, te pide que desarrolles hábitos que sostengan la tranquilidad.
que uses el dinero como herramienta y no como anestesia. Que entiendas que cada decisión económica es una extensión de tu carácter. La disciplina económica no es frialdad, es respeto propio. Es decirte, mi paz importa, mi futuro importa, mi claridad importa. Cuando adoptas esta actitud, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión y se convierte en un aliado silencioso. No porque tengas todo resuelto, sino porque sabes lo que haces con lo que tienes. Y desde esa base firme, la vida se siente distinta, más estable, más consciente, más alineada. Porque cuando ordenas tu relación con el dinero, no solo organizas números, organizas tu mente, tus decisiones y tu camino. Y ahí nace una serenidad profunda, sostenida por hábitos simples, coherentes y elegidos con intención. Enseñanza 11. No permitas que un mal momento arruine tu día. Un instante difícil no define tu jornada completa, pero muchas veces actúas como si lo hiciera. Un comentario fuera de lugar, un error pequeño, un contratiempo inesperado y de pronto todo el día parece arruinado. No por lo que ocurrió, sino por lo que decidiste hacer con ello. Aferrarte a un momento tenso lo vuelve más grande de lo que es. Le das espacio, tiempo y energía, y así, algo breve se convierte en una carga que arrastras durante horas. La mente tiene esa tendencia. Se engancha con facilidad a lo que duele, a lo que incomoda, a lo que salió mal. No porque seas débil, sino porque así fue entrenada. Sin embargo, soltar a tiempo también es una habilidad. No es indiferencia ni negación, es conciencia. Es entender que cada instante puede cerrarse si tú decides no prolongarlo. Cuando algo te altera, el cuerpo lo siente primero. La respiración se acelera, los músculos se tensan, la mente empieza a repetir la escena. En ese punto, puedes seguir el impulso o detenerte. Detenerte no significa resolver todo en ese momento, significa no empeorar la situación. Una pausa breve, una respiración más profunda, un cambio de enfoque bastan para cortar la cadena. Ahí comienza el dominio emocional. Arrastrar una emoción es una forma silenciosa de agotamiento. Llevas la molestia de una conversación a la siguiente actividad, el error de la mañana al resto del día, la frustración de un momento al trato con otras personas. Así, el presente queda contaminado por algo que ya pasó. Aprender a soltar no borra el hecho, pero libera el ahora. Desde el estoicismo, esta capacidad era esencial. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban, sino la insistencia mental en ellos. Marco Aurelio recordaba que siempre puedes recomenzar en el siguiente instante. Séneca advertía que prolongar el enojo es una forma de autodaño. Para ellos, volver al centro era una decisión consciente, no una coincidencia. Cambiar el enfoque no es distraerte sin sentido, es redirigir la atención. Es elegir qué alimentas. Si sigues repasando lo ocurrido, la emoción crece. Si vuelves a la tarea presente, la emoción se disuelve poco a poco. Retomar tu rutina con calma es una forma de decirle a tu mente que no todo está perdido, que el día sigue abierto. Recomenzar no requiere un ritual complejo, requiere intención, un pensamiento claro, una acción sencilla, una postura distinta. A veces basta con ordenar algo pequeño, caminar unos minutos, beber agua con atención. Son gestos simples, pero envían una señal poderosa. Sigo aquí, sigo adelante. El control no está en evitar lo difícil, está en decidir qué hacer después. Piensa en alguien que permite que un error arruine todo su día. Vive atrapado en la culpa o el enojo. Ahora imagina a alguien que reconoce el momento difícil y lo suelta, no porque no le importe, sino porque no quiere cargarlo más. Esa persona no es fría, es hábil emocionalmente. Su energía se conserva, su serenidad se mantiene. Esta habilidad se entrena con repetición. No siempre lo lograrás.
Habrá días en los que la emoción te arrastre más tiempo del que deseas. Notarlo ya es parte del entrenamiento. Cada vez que eliges soltar antes, fortaleces un músculo interno. Y ese músculo se llama autocontrol consciente. El día no necesita ser perfecto para ser valioso. Necesita continuidad. Necesita que no abandones tu centro por cada sacudida. Cuando entiendes que un instante no define la jornada, recuperas libertad. Dejas de vivir a merced de lo que ocurre y empiezas a vivir desde cómo respondes. Que este 2026 no te encuentre cargando cada pequeño tropiezo como si fuera definitivo. Que te encuentre con la capacidad de cerrar capítulos breves y abrir otros nuevos en el mismo día. Siempre puedes volver a tu centro. Siempre puedes recomenzar. Esa es una de las formas más silenciosas y poderosas de disciplina interior. Y desde esa disciplina nace una serenidad real, no la que depende de que todo salga bien, sino la que se mantiene incluso cuando algo sale mal. Porque sabes que ningún instante tiene el poder de definirte, a menos que tú se lo concedas. Y cuando eliges soltar a tiempo, la claridad regresa, la calma se asienta, y el día vuelve a pertenecerte. Enseñanza 12. Dirige tu tiempo con intención y propósito. Tu tiempo no es un recurso abstracto, es tu vida pasando, segundo a segundo. Cada elección que haces con él define quién te conviertes, aunque no lo notes. Muchas personas creen que pierden tiempo en grandes errores, pero casi siempre se pierde en pequeños descuidos diarios, una distracción más, una conversación sin rumbo, una decisión postergada. No duele de inmediato, se acumula. Cuando no proteges tu tiempo, otros lo hacen por ti. Las urgencias ajenas se convierten en tus prioridades. Los estímulos te arrastran, el día se decide solo. Al final aparece una sensación conocida: estuviste ocupado, pero no estuviste presente. Hiciste cosas, pero no construiste sentido. Dirigir tu tiempo no es control obsesivo, es conciencia, es recordar, una y otra vez, qué merece tu energía. Definir prioridades claras es un acto de honestidad. No se trata de listas interminables, sino de reconocer qué importa de verdad hoy. Cuando todo parece urgente, nada lo es. El enfoque nace cuando aceptas que no puedes hacerlo todo y eliges con criterio. Esa elección libera. Deja de exigirte omnipresencia y te permite profundidad. Las distracciones no llegan solas, se las invita. Aparecen cuando no hay intención. Un estímulo abre la puerta a otro y el tiempo se fragmenta. Al eliminar lo innecesario, no te vuelves rígido, te vuelves disponible para lo esencial. La mente agradece ese orden, la energía se conserva, el trabajo se vuelve más limpio. Diseñar el día con intención no es imponer una agenda férrea, es establecer un ritmo, un inicio claro, bloques de atención, pausas conscientes. Cuando el día tiene forma, la ansiedad disminuye, sabes dónde estás y hacia dónde vas. Incluso los imprevistos se gestionan mejor porque hay un centro al que volver. Aprender a decir no es una forma elevada de respeto, no es rechazo, es dirección. Cada sí que das a algo que no te importa es un no a lo que sí. Decir no sin culpa protege tu tiempo y tu integridad. Con el tiempo, ese límite se vuelve natural y los demás lo entienden. Primero tú. Descansar de forma consciente también es usar bien el tiempo. El descanso no es evasión, es recuperación. Cuando descansas sin culpa y sin pantallas que te roban atención, vuelves con claridad. El cuerpo se ordena, la mente se afina. El descanso bien elegido multiplica la productividad y el sentido. Desde el estoicismo, el tiempo era un bien moral. Marco Aurelio recordaba que cada momento bien usado honra la vida. Séneca advertía que la prisa es una forma de perderse. Epicteto enseñaba a elegir con firmeza aquello que depende de ti. Para ellos, dirigir el tiempo era dirigir el carácter. Obsérvate en un día común.
¿Dónde se te va el tiempo sin darte cuenta? ¿Qué hábitos te acercan a una vida plena y cuáles te la diluyen? No se trata de perfección, sino de ajuste. Pequeños cambios sostenidos transforman semanas. Semanas transforman años. Imagina a alguien que vive reaccionando al reloj y a las notificaciones. Siempre apurado, siempre cansado. Ahora imagina a alguien que protege su tiempo con calma. No hace más, hace mejor. Tiene espacio para lo importante y margen para lo humano. Su vida se siente más suya. Este entrenamiento no busca rigidez, busca sentido. Habrá días desordenados, decisiones fallidas, tiempos muertos. Notarlo y corregir es parte del camino. Cada vez que eliges con intención, fortaleces una identidad consciente. Y esa identidad sostiene el enfoque cuando la motivación baja. Que este 2026 no te encuentre ocupado sin dirección, que te encuentre presente, eligiendo, priorizando. Dirigir tu tiempo es dirigir tu vida. Cuando honras cada hora con atención, la productividad aumenta y el sentido aparece. Y desde ahí nace una serenidad firme, la de saber que estás usando tu vida para construir lo que importa. Enseñanza 13. Protege tu bienestar estableciendo límites claros. Decir no es una palabra corta, pero encierra una decisión profunda. Para muchos, pronunciarla provoca incomodidad, culpa o miedo al rechazo. Se confunde con egoísmo cuando en realidad es una forma de respeto propio. Cada vez que dices sí a algo que te drena, te dices no a ti. Y ese hábito, repetido en silencio, termina erosionando tu energía, tu claridad y tu paz. Sin límites, te desgastas. Empiezas a vivir disponible para todos, menos para ti. Aceptas compromisos que no deseas, sostienes conversaciones que te vacían, cargas responsabilidades que no te corresponden. No porque seas generoso, sino porque no has aprendido a proteger tu espacio interno. El resultado no es armonía, es resentimiento. Y el resentimiento, cuando se acumula, daña incluso las relaciones que más valoras. Establecer fronteras sanas no es levantar muros, es marcar territorio, es decir con calma qué estás dispuesto a ofrecer y qué no. Cuando tus límites son claros, los demás saben cómo relacionarse contigo. Cuando no lo son, te empujan sin darse cuenta. Poner límites no rompe vínculos, los ordena. Y un vínculo ordenado respira mejor. Desde una mirada humana, decir no toca fibras profundas. Aparece el temor a decepcionar, a perder afecto, a quedar mal. Pero observa con honestidad, ¿qué pierdes cuando te traicionas para agradar? La paz se va primero, luego la energía. Después, la autenticidad. El sí automático puede mantener la apariencia de armonía, pero por dentro crea ruido. El no consciente, en cambio, devuelve coherencia. El estoicismo entendió esto con claridad. Epicteto enseñaba que no puedes gobernar tu vida si no gobiernas tus consentimientos. Marco Aurelio recordaba que aceptar más de lo debido fragmenta el alma. Séneca advertía que quien no se respeta en sus límites termina viviendo para los deseos ajenos. Para ellos, decir no era una expresión de dominio interior. Identificar qué te drena es un acto de atención. No todo cansancio es físico. Hay cansancios emocionales que provienen de compromisos innecesarios, de conversaciones repetidas, de expectativas que no te pertenecen. Cuando reconoces esas fuentes, el límite se vuelve evidente. Ya no es una imposición, es una necesidad. Expresar límites con firmeza no requiere dureza. Requiere claridad, un tono sereno, una frase directa, una postura estable. No necesitas justificarte en exceso. La explicación larga suele ser una forma de pedir permiso. El límite sano se comunica con respeto y se sostiene con coherencia. Al principio puede incomodar, con el tiempo libera. Decir no sin culpa es un entrenamiento. La culpa aparece cuando confundes tu valor con tu disponibilidad. Pero tu valor no depende de cuántas veces accedes,
sino de cuán alineado estás contigo. Cuando reduces explicaciones innecesarias, la culpa pierde fuerza, no por frialdad, sino por honestidad. Respetar los límites ajenos completa el círculo. Entiendes que así como tú necesitas espacio, los demás también. El respeto mutuo crea relaciones más sanas, más claras, menos cargadas de expectativas implícitas. Nadie adivina, todo se acuerda, y en ese acuerdo hay paz. Imagina a alguien que nunca dice no, siempre está disponible, siempre cede. Con el tiempo se siente agotado y poco valorado. Ahora imagina a alguien que elige con criterio, no se cierra, pero se cuida. Sus relaciones son más sinceras, su energía se conserva, su presencia se vuelve más plena cuando decide estar. Este aprendizaje no es inmediato. Habrá veces en que digas sí por costumbre y luego te des cuenta. Notarlo ya es avance. Cada límite sostenido fortalece tu identidad. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y esa confianza es la base de la paz interior. Que este 2026 no te encuentre diciendo sí por miedo, que te encuentre eligiendo con respeto. Proteger tu energía no te aleja de los demás, te acerca a ti. Y cuando estás en paz contigo, las relaciones se vuelven más limpias, más honestas y más humanas. Decir no, cuando es necesario, es un acto de amor propio. No corta la vida, la ordena, no apaga el vínculo, lo purifica. Y desde ese cuidado consciente nace una serenidad firme, una disciplina interior tranquila y una claridad que te permite caminar con menos peso y más verdad. Enseñanza 14. Elige conscientemente a las personas que te rodean. Tu entorno no es un detalle secundario de tu vida, es el suelo sobre el que caminas cada día. Sin notarlo, moldea tus hábitos, refuerza tus creencias y define hasta dónde te atreves a llegar. Muchas personas intentan cambiar sin cambiar el contexto que las rodea, y por eso el avance se vuelve frágil. No porque falte voluntad, sino porque el entorno empuja en dirección contraria. Observa cómo te sientes después de pasar tiempo con ciertas personas. No lo que piensas, sino lo que sientes. Hay vínculos que expanden, que ordenan, que despiertan claridad. Y hay otros que drenan, confunden y apagan. No siempre son relaciones tóxicas en el sentido evidente. A veces son hábitos compartidos, conversaciones repetidas, bromas que normalizan la mediocridad. Permanecer ahí por costumbre tiene un costo silencioso. Elegir bien tu compañía es un acto de cuidado personal. No se trata de juzgar ni de creerte superior. Se trata de reconocer que no creces en cualquier terreno. Las semillas más fuertes también necesitan buen suelo. Si tu entorno celebra la queja, la prisa y la distracción, terminarás imitándolas. Si tu entorno honra el esfuerzo, la calma y la coherencia, esos valores se te pegan como una segunda piel. Reducir vínculos que te drenan no siempre implica cortar de raíz. A veces basta con tomar distancia, con dejar de exponerte tanto, con no hacer de todo un ritual compartido. El espacio crea perspectiva, y la perspectiva devuelve poder. Al mismo tiempo, buscar relaciones que te impulsen no es buscar perfección. Es buscar resonancia. Personas con valores similares, con conversaciones que te eleven, con silencios que no incomoden. Aprender a estar solo cuando es necesario es parte del crecimiento. La soledad consciente no es aislamiento, es depuración. Es un espacio donde recuperas tu voz interna sin interferencias. Muchos temen estar solos porque el ruido externo los distrae de sí mismos. Pero cuando atraviesas ese miedo, descubres claridad. Y desde la claridad, eliges mejor con quién caminar. Desde el estoicismo, el entorno era visto como un factor decisivo del carácter. Epicteto advertía que te conviertes en aquello que frecuentas. Marco Aurelio recomendaba rodearse de personas que inspiren virtud. Séneca recordaba que las malas compañías erosionan el ánimo incluso del sabio. Para ellos, elegir el entorno era elegir el rumbo del alma.
Piensa en alguien que intenta mejorar mientras se rodea de burlas, distracciones y cinismo. Su energía se dispersa. Ahora piensa en alguien que cuida su entorno. No vive en una burbuja, pero elige. Su progreso se sostiene porque el contexto acompaña. No necesita luchar tanto contra sí mismo. El entorno deja de ser un obstáculo. Tu entorno también incluye espacios, rutinas y estímulos. Lo que escuchas, lo que consumes, lo que permites entrar en tu día. Todo influye. Cuando alineas esos elementos con tus valores, el crecimiento se vuelve natural. No fácil, pero coherente. La coherencia reduce la fricción interna y libera energía para avanzar. Este proceso exige honestidad. Reconocer que ciertos vínculos ya no encajan duele, pero quedarse donde no creces duele más a largo plazo. Elegir personas alineadas con tus valores no es cerrar el corazón, es protegerlo. Es decir, mi vida importa, mi dirección importa, mi paz importa. Que este 2026 no te encuentre intentando florecer en suelo árido, que te encuentre cuidando el terreno, eligiendo compañía, creando espacios que te sostengan. Tu entorno es el suelo donde creces. Si lo nutres con intención, tus raíces se fortalecen. Y cuando las raíces son firmes, el crecimiento deja de ser una lucha y se convierte en un proceso vivo, sereno y sostenido. Desde ese suelo fértil nace una motivación distinta, no la que depende del impulso, sino la que se alimenta del contexto correcto. Y con ella llega una disciplina tranquila, una claridad estable y una serenidad profunda. Porque cuando eliges bien tu entorno, eliges bien la vida que estás construyendo. Enseñanza 15. Entrena tu mente para que trabaje a tu favor. Tu mente no es un enemigo al que debas vencer. Es una fuerza que, mal dirigida, te confunde y bien entrenada, se convierte en tu aliada más poderosa. La mayoría de las personas vive a merced de sus pensamientos, reaccionando a ellos como si fueran órdenes. Una idea aparece y se la cree. Un miedo surge y se obedece. Así, sin darse cuenta, la mente conduce la vida en piloto automático. Los pensamientos que repites se vuelven familiares, y lo familiar termina pareciendo verdad. Si una idea vuelve todos los días, empieza a sentirse real, aunque no lo sea. De ahí nacen muchas limitaciones invisibles. No porque la realidad sea cerrada, sino porque la interpretación lo es. Cuando no eliges qué pensar, otros pensamientos eligen por ti, y casi siempre lo hacen desde el miedo, la duda o la costumbre. Dirigir la mente con intención no significa forzar optimismo ni negar dificultades. Significa aprender a observar el diálogo interno y decidir conscientemente qué ideas merecen quedarse. Hay pensamientos que fortalecen y otros que debilitan. Ambos aparecen. La diferencia está en cuáles alimentas. La mente sigue aquello a lo que le das atención sostenida. En los momentos difíciles, esta habilidad marca la diferencia. Cuando todo parece cuesta arriba, una mente entrenada no se derrumba, se ajusta. No se pregunta por qué todo va mal, se pregunta qué puede hacer ahora. Ese pequeño cambio interno transforma la experiencia completa. No elimina el problema, pero sí evita que te quiebre por dentro. Desde el estoicismo, el gobierno de la mente era la base del carácter. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que ocurre, pero sí los pensamientos con los que lo interpretamos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente puede mantenerse firme aún en la adversidad. Séneca hablaba de entrenar la mente como se entrena el cuerpo, con constancia y criterio. Para ellos, la libertad comenzaba en el pensamiento elegido. Observar tu diálogo interno es un acto de valentía. No siempre es agradable. Aparecen juicios duros, miedos antiguos, creencias heredadas. Verlos no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia abre espacio. En ese espacio puedes reemplazar ideas que te limitan por pensamientos más útiles, no porque sean mágicos, sino porque son más verdaderos y funcionales. El silencio consciente es un aliado clave en este proceso.
Cuando reduces estímulos, la mente se revela. Al principio hay ruido, luego claridad. El silencio no es vacío, es orden. Ahí distingues qué pensamientos son tuyos y cuál es solo ruido repetido. Practicar ese silencio, aunque sea brevemente, devuelve dirección. Reforzar ideas de fortaleza no es repetir frases sin sentido. Es recordarte lo que ya has superado, lo que ya has aprendido, lo que eres capaz de sostener. La mente necesita referencias internas sólidas. Cuando las tiene, responde mejor ante la presión. La resiliencia no aparece de la nada, se construye con pensamientos elegidos una y otra vez. Entrenar la mente es un proceso diario, no ocurre en un solo momento de inspiración. Hay días en los que retrocedes, dudas, te pierdes. Notarlo y volver a elegir ya es entrenamiento. Cada vez que eliges un pensamiento más claro en lugar de uno limitante, fortaleces una identidad interna más firme. Imagina a alguien cuya mente trabaja en su contra. Todo lo anticipa como amenaza. Cada error se magnifica. Ahora imagina a alguien que ha aprendido a dirigir su mente. No vive sin problemas, pero los enfrenta con determinación. Su mente no le grita, le acompaña. Esa diferencia cambia la forma de vivir. Este 2026 no te pide que controles cada pensamiento, te pide que seas responsable de ellos, que no te identifiques con todo lo que aparece en tu mente, que recuerdes que pensar es un acto creativo. Lo que sostienes internamente termina reflejándose afuera. Cuando tu mente trabaja contigo, el camino se vuelve más claro, no porque sea fácil, sino porque sabes hacia dónde avanzar incluso en la dificultad. La determinación nace de una mente alineada. La claridad surge cuando eliges bien qué pensar, y la resiliencia se fortalece cuando entiendes que tu mente puede ser una aliada fiel si la entrenas con intención. Desde ahí nace una serenidad profunda, no una calma frágil, sino una estabilidad que resiste, una disciplina interior silenciosa, un enfoque que no depende de las circunstancias, porque cuando diriges tu mente, diriges tu vida. Y cuando tu mente está de tu lado, nada puede detenerte en el camino que decides recorrer. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconoce algo importante. No todos llegan al final. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate, aunque sea en silencio, porque estás dando pasos distintos. Ahora vuelve a los comentarios y escribe nuevamente: Hoy tomo control total, soy estoico. Hazlo como un recordatorio, como una firma personal de lo que acabas de decidir. Cada vez que refuerzas esta idea, te alejas de la vieja versión de ti mismo. Si este contenido te aportó claridad, apóyalo con un like y suscríbete. Aquí seguimos entrenando la mente, el carácter y la disciplina para construir una vida más firme y consciente.